La venganza de Judith, escrito por Nora Guevara. Corría el año 1865 cuando a Judith la asesinaron a sangre fría en el páramo, sin testigos ni parientes que la lloraran, ni nadie que pudiera rescatar su cuerpo para darle cristiana sepultura. Cada uno de sus asesinos regresó a sus tierras pensando que llevaría una vida normal luego de haber secuestrado y asesinado a una joven aldeana. Su abuela, una anciana de más de 90 años que salió a buscarla, siguiendo el camino trazado, la encontró en el lugar del martirio y con sus propias manos se escarbó en el hoyo hasta dar con el cuerpo calcinado de la niña. Rebeca, que sabía de la existencia de las furias, abrazó el cuerpo de su nieta y con el corazón destrozado las conjuró pidiendo venganza para que esos hombres que la asesinaron pagaran con sus vidas el pecado cometido. Y fue allí, bajo la luz de la luna llena, que Judith volvió a la vida intacta, lista para la venganza. Al primero que buscó fue a Vicente, que ya era una leyenda entre los delincuentes de la zona. Cada día era un hombre más cruel y despiadado. Se decía que buscaba pelea con los borrachos, el muy cobarde, y que los degollaba arguyendo defensa propia en esa época en que los hombres como bestias recorrían esas tierras sin Dios ni ley buscando oro. Amaba los placeres de la vida y los de la muerte. Era un psicópata. Así lo habrían calificado los médicos psiquiatras en la actualidad, pero en esos días era un buscapleitos, un asesino desalmado que por unos billetes viejos o una copa era capaz de asesinar con golpes de pies y manos a cualquiera. Quienes lo conocían aseguraban que cortaba los cuerpos con su afilado cuchillo como si cortara ropa vieja y que los cocinaba para alimentar a sus perros. Judith lo buscó por 3 años y lo encontró en Semana Santa. Ese día se robó a una de sus pequeñas hijas, a quien asesinó tal como la asesinaron a ella, para que recordara lo que había hecho. Todo lo que amas te será quitado de la misma forma en que me quitaste la vida, le dijo al oído mientras dormía, antes de llevarse a la pequeña. El hombre despertó temblando de miedo y se levantó a buscar a su hija, pero su cama estaba vacía, y sin entender lo que estaba pasando pensó en todos los hombres que había matado, en los que sobrevivieron cojos, sin lengua, sin pies, sin brazos, en los que mató delante de sus familias. Pensó en todos, pero nunca en la pequeña y delgada Judith que hace años atacó con sus amigos en un camino desolado solo para atacarla. Nunca sospechó que de ella provenía la venganza. Había hecho tanto mal que cualquiera quisiera poder destruirlo. Con rapidez dio aviso a las autoridades y organizó un grupo de búsqueda para ir por el desgraciado que raptó a su pequeña de 6 años. Su madre y su hermana gemela quedaron en la casa patronal. El día de la crucifixión de Cristo hallaron a la angelita sentada en una silla, con alas de papel en la espalda, mirando el cielo y las manos en posición de súplica. El cuerpo colgaba atado al techo como una marioneta en rigor post-mortem. La niña estaba vacía. Le habían sacado todo y en sus manitas había una carta. Tus 2 ángeles perderán las alas y no tendrás a quien ruegue por tu alma. Prepárate para la venganza. El hombre tembló de miedo al ver la escena, cayó de rodillas y lloró por primera vez en su vida. Al momento se le vino a la mente su otra hija y volvió cabalgando con algunos hombres a su casa. Era la madrugada del sábado cuando se encontró con la misma escena en su dormitorio. Los cuerpos de su esposa y de su hija en actitud de súplica vacías, por culpa de su alma pecadora. Nunca tendrás perdón ni tú ni tus secuaces, decía la segunda nota. Afuera los perros se peleaban una ominiosa comida.
los interiores de las hijas y la esposa del desgraciado, que de solo ver la escena vomitó y cayó al suelo. Y apenas se hubo puesto de pie, un flechazo le dio en el cerebro y el aroma de la muerte le penetró a las narices. La muchacha sonrió. El hombre no estaba muerto. Quedó parapléjico hasta el fin de sus días en una inmensa casa solitaria sin nadie que lo cuidara. 2 días después, una muchacha de 14 años se presentó a pedir trabajo para cuidar al señor de la casa, a quien la tragedia había destruido en cuerpo y alma. En el pueblo ahorcaron a 6 maleantes que creyeron ser culpables de la fechoría y todo quedó en el olvido. El primer día, Judith le llevó una taza de sopa de pollo y se lo quedó mirando. El hombre la reconoció de inmediato y por más que trató de pedir perdón, la chica no lo escuchó. Solo se sentó frente a él y comenzó a tomar con toda calma la sopa y le contó, como si contara un cuento de niños, lo que le pasó hace años, deteniéndose de vez en cuando para observar fijamente el rostro de espanto del hombre y sonreír con dulzura. Una vez terminada la sopa, la vomitó de regreso al plato y se la ofreció. El terco y tosudo hombre cerró la boca y no comió. Judith se rió y le dijo, «Espera 5 días y verás que te comerás hasta los excrementos de tus perros». «Cada día tiene su propia urgencia», le dijo, y fue a dormir en el lecho del señor de la casa, quien quedó sentado en la silla de ruedas toda la noche, orinándose sobre sí mismo, ya que ni siquiera tenía control de sus esfínteres. Al otro día, Judith lo limpió perfectamente y le dio agua. El hombre bebió y llegaron unas señoras del pueblo a presentarle sus respetos. La niña, que vestía primorosamente con uno de los trajes de la esposa, les abrió la puerta y les recibió con unos deliciosos dulces y un té. Las señoras no paraban de agradecer que una joven tan dulce hubiera llegado justo en esos momentos al pueblo y que se hubiera ofrecido a cuidarlo. «Qué suerte tiene don Vicente», le decían, como si hablaran con un niño. «Ya quisiera cualquier enfermo que una doncella tan recatada y de buenos modales lo cuidara». Y se fueron llevando las buenas nuevas a quienes debían velar por su salud, de acuerdo a lo estipulado por el juez. Para él fueron la tortura de la vista, del alimento y de los olores, pues el dolor físico no lo sentía por la paraplegia. El segundo día pudo ver cómo la muchacha le sacaba las uñas una a una, cómo le cortaba los dedos. El tercer día le cortó los tendones y se los hizo sopa, pero no se la quiso tomar. El cuarto día comenzó a asar sus pies en un brasero. Cuando al 7º día llegó el abogado a ver la forma de hacerlo firmar una cesión de sus propiedades, lo encontró en medio de la casa con el cuerpo cortado, desangrándose y los pies sobre un brasero consumiéndose lentamente. Todavía estaba vivo. Espantado, le dio un disparo en la sien para quitarle la vida y el dolor. Luego tomó su mano, estampó la huella digital del cadáver en el escrito que ahora llevaba su nombre y se dirigió a la oficina del sheriff a informarle lo ocurrido. De la gentil jovencita no se supo nada y nadie se molestó en buscarla, ya que como carroñeros los administradores estaban preocupados de repartirse los abundantes bienes del fallecido, cuyos restos mortales fueron arrojados en una fosa común para abaratar los costos. A su segunda víctima la encontró 4 años más tarde. El hombre, a pesar de tener una hacienda y una gran fortuna, se había hundido en los vicios debido a la culpa.
Judith iría primero por Leonardo como aviso premonitorio para Jeremías don Onofre, el respetable republicano instigador de su muerte y que ahora hablaba de amor, justicia y valores familiares. A él Judith lo dejaría para el final. Cuando encontró a Leonardo, divagaba en un fumadero de opio y desde allí lo tomó para llevarlo a su hacienda, que estaba en las afueras del pueblo. Pacientemente esperó a que su asesino despertara y cuando lo hizo se encontró esposado a un poste, desnudo, y experimentó los bestiales momentos de la abstinencia. Vomitó, tuvo visiones y entre esas visiones se le vino el recuerdo de la muchacha que violó y torturó con sus amigos para quemarla y enterrarla viva en un arrebato de lujuria y bestialidad que terminaron en un pacto de silencio. Una vez recuperado de sus vicios, al menos 2 semanas más tarde, todavía atado al poste de la inmensa casa patronal, se encontró con Judith y la reconoció. Le rogó por piedad mientras tuvo lengua. Escuchar los gritos de un alma que está pagando por sus pecados es un placer poderoso para las diosas de la venganza, así como lo era para la joven Judith que sin envejecer un día estaba ahí mirándolo a los ojos. El primer día le cortó algunas capas de piel con brutalidad macabra y las iba humedeciendo con agua con sal, tal como lo hacían los dueños de los esclavos negros, porque el exceso de sal deshidrata las heridas e impide que cicatricen. La idea era extender el sufrimiento. Leonardo lo merecía con creces, ya que con todo lo robado en su travesía de muerte había amasado una fortuna llena de sangre que le permitió comprarse una hacienda de algodón y cientos de esclavos. Las negras y los negros que habitaban las barracas en donde los tenía retenidos recibían constantes castigos por su propia mano, y lo hacía con tanta naturalidad que se le notaba que para él no eran personas y que valían menos que sus animales. Por esto mismo, ellos participaron de las sesiones de tortura con una crudeza sin límites. Era el desquite. Cada uno tenía una cuenta que cobrar en el cuerpo de Leonardo, que chillaba como un cerdo a punto de ser degollado, pidiendo perdón y muerte. Pero Judith no se la dio hasta que firmó una carta de libertad para cada uno de los 234 esclavos de la plantación. El último día, cuando Leonardo ya parecía muerto en vida, Judith le cortó la cabeza y se la envió en una caja a su antiguo compañero de atracos, Jeremías don Onofre, dueño de una de las plantaciones más prósperas del lugar y un destacado político, como aviso de lo que se le venía. Don Onofre encontró la caja en su mesita de noche. No comprendía qué era ni cómo llegó allí, pero debido a que sus propiedades estaban fuertemente resguardadas, supuso que su señora esposa le había dejado una sorpresa para el desayuno y la destapó. Fue tanto el horror que le causó encontrar la cabeza de su viejo amigo en una caja, machucada, con las orejas en la boca y ciruelas cosidas en los ojos, que se le escapó un grito de espanto que hizo entrar corriendo a los guardias que custodiaban la puerta, los que no daban crédito a lo que veían. La cabeza de Leonardo rodando por el piso. ¿Cómo llegó esto aquí?, gritaba colérico, pensando que algún enemigo estaba tratando de quitarle lo que tanto le había costado, y que la cabeza era un aviso. Sus hombres revisaron la casa, los terrenos aledaños y no encontraron nada. Don Onofre, que no era un hombre de medias tintas, rápidamente recuperó la compostura, pateó la cabeza de Leonardo que rodó bajo la cama y salió encolerizado a prepararse para el enfrentamiento. Era un hombre sanguinario y perverso.
Si había que hacer un baño de sangre para mantener su poder, lo haría. Si tenía que matar a todos los niños y mujeres del pueblo, los iba a matar. Nada lo detendría. Cuando los empleados sacaron la cabeza de debajo de la cama, le dijeron que encontraron incrustada en uno de los orificios de lo que fueron sus orejas una nota con su nombre. El terrateniente se negó a leerla y mandó a buscar a una bruja que le servía con diligencia y poder negro para que maldijera a quien le había hecho el envío. En la época de los hechos que desencadenaron la violenta venganza tenía 30 años y siempre fue un hombre cruel que sentía que el mundo debía ser suyo. Y como no tenía capacidad de trabajo ni de estudio, decidió armar una pequeña banda de 3 para robar diamantes, oro y todo lo que pudiera servirles de base para amasar una fortuna. Recordó que a Leonardo lo reclutó con solo 16 años porque era un chico miedoso que lo seguía con adoración y sabía que haría lo que fuera necesario para contar con su venia. Era un chico moldeable que podría educar en las artes de la violencia y la muerte como él quisiera. También recordó a Vicente, que tenía 26 años en ese entonces. A él lo reclutó porque compartía la misma maldad. Era un pendenciero que mataría a cualquiera sin dudarlo. También recordó el primer crimen que cometieron en su escalada de violencia y muerte, el de una jovencita que por casualidad encontraron en el páramo. Ese día decidió iniciar a Leonardo con el bestial asesinato de esa pobre muchacha. Si era capaz de participar activamente en el crimen, lo llevaría con él. Y Leonardo no lo defraudó. Cuando llegó la bruja que don Onofre mandó llamar, reconoció las señales y espantada huyó, pero los hombres fueron por ella y entonces le dijo que la que estaba tras él era una de las furias y que no tenía salvación. Preocupado, le pidió los nombres de todas las mujeres poderosas del lugar y las hizo traer para que lo protegieran. Pero cuando llegaban por ellas ya no estaban. Ninguna bruja, por poderosa que fuera, se atrevería a enfrentar a una de las 3 furias del Averno. Entonces mandó reforzar la seguridad y a vigilar a todos los forasteros que llegaran al pueblo. Todavía no se convencía de que era una mujer la que lo estaba buscando. Pensaba que cualquiera de los bandoleros que llegara podía ser quien lo perseguía para matarlo. Eran incontables sus deudas en vidas humanas. Sus esclavas y esclavos también tenían mucho que cobrarle, ya que tal como Leonardo abusaba de ellos, aunque era especialmente violento con las esclavas, en quienes desataba la mayor parte de su furia y sus más aberrantes instintos, y fueron ellas quienes reconocieron a las diosas de la venganza en Judith. Primero, encontraron al hijo más pequeño del mal hombre ahogado en un hilo de agua en las acequias que regaban los campos de algodón, como si hubiera sido un accidente, aunque él sabía que no lo fue. Judith, por ser inocente, lo hizo caer en un sueño que lo llevó directo a la otra vida, y luego puso su cuerpo en esa posición. Don Onofre, lleno de furia, comenzó a castigar a las pobres negras encargadas de cuidar a sus hijos con tal violencia que las desollaba vivas mientras ellas gritaban a las diosas negras de la venganza que vinieran por el malvado hombre y su familia, para que los hicieran desaparecer de la faz de la tierra. Cuando todo hubo pasado y las lágrimas se le acabaron, unos 4 meses más tarde, Judith se acercó a su esposa buscando trabajo y ella la recibió de buena gana, especialmente por lo bella e inocente que aparentaba ser. La jovencita fue un consuelo para la mujer y para su hijo
hasta el día en que lo llevó a jugar al bosque y no regresó. Desesperada, la mujer dio aviso a su esposo, quien mandó a buscarlo. Tardaron horas para encontrarlo colgando como un fruto fresco en las ramas de un árbol. Los hombres estaban tan aterrados que huyeron dejando el cuerpo del niño en el mismo lugar, convertido en un nido de pájaros. La esposa de don Onofre cayó en un estado de locura que obligó a atarla a su cama mientras gritaba día y noche pidiendo que mataran a la bruja maldita que le quitó a sus hijos. Aunque ella misma por su propia mano había quitado sus hijas e hijos a las negras para hacerlas sus sirvientas, sus mascotas o venderlas a algún vecino ricachón que gustaba de los infantes. No es lo mismo cuando tocan a tus hijas o a tus hijos, le decían las negras mientras la bañaban, le daban de comer, la arañaban, le mordían los brazos y las piernas y culpaban a la bruja, por lo que le pusieron vigilancia 24 horas, hasta que en un descuido se cortó el cuello y murió desangrada. Eso no le dolió tanto al hombre como cuando su amante cayó por las escaleras y se quebró el cuello frente a sus ojos, porque con ella compartía su maldad más profunda, los mismos instintos asesinos. Judith lo dejó para el final porque era el que más daño le había hecho. No iba a tener una muerte rápida, la suya sería lenta y dolorosa. Lo iba a hostigar de manera incansable para llevarlo al borde de la locura y hacerlo regresar y seguir torturándolo. Ojo por ojo, diente por diente, le susurró entre sueños, y don Onofre despertó gritando bañado en sudor. Luego de varios meses en que lloró, tuvo pesadillas y casi se entregó a la muerte, logró recuperarse gracias a los cuidados de una joven enfermera. Quedó tan prendado de ella que comenzaron a salir, y cuando parecía que todo iba marchando bien y le ofreció matrimonio, la joven comenzó a tener visiones terroríficas, a sufrir fiebres y a caminar dormida. Decía incoherencias sobre una fiera que se le subía en la cama por las noches y quienes la cuidaban desaparecían. Don Onofre decía que todos eran unos cobardes, que se creían los cuentos de una pobre demente y que huían. Pero cuando los guardias comenzaron a desaparecer, se dio cuenta que en realidad su castigo era inevitable, por lo que desesperado pidió ayuda a la iglesia, que le hicieran un exorcismo, y el cura en medio de la ceremonia pudo ver esa criatura horrorosa, con los ojos inyectados de rabia y sangre, cuyos cabellos eran feroces serpientes y cuyos colmillos exudaban sangre y líquidos viscosos. Una criatura tan espantosa que el pobre cura salió corriendo en medio del exorcismo y murió de un infarto en la entrada de su propia iglesia. Buscando alejar el mal de su casa, decidió matar a su amante. Se sentía tan poderoso que jamás pensó que alguien pudiera castigarlo. Unos meses más tarde, en un acceso de ira, mató personalmente a quienes le volvieron la espalda. Recuperó todo su poder y cuando se creyó libre del castigo, comenzó a ver en sueños a la extraña criatura que acosó a su amante. Era un ser animalesco que lo perseguía y torturaba noche tras noche. En sueños sentía el dolor, los olores, el hambre, agujeros en el cuerpo, cosas que le comían la carne y supuraba, y al despertar las sensaciones le duraban días en los que intentaba no volver a dormir. Con el tiempo encontró nuevas brujas que le daban todo tipo de pócimas para que no soñara, pero no dejaba de soñar. Lo peor ocurrió cuando comenzaron a aparecer marcas demoníacas en su cuerpo, las que no pasaron desapercibidas para sus médicos ni para los sacerdotes que velaban en su cama, rezando el rosario día y noche. Los sacerdotes avisaron al Santo Oficio, que llegó a exigirle que confesara que era brujo, y a pesar que lo negó no le creyeron,
porque habían apresado a varias de las brujas negras que lo ayudaron, por lo que lo sacaron a rastras de la cama, lo llevaron a las mazmorras y todo le fue quitado y entregado a la iglesia, de acuerdo a las costumbres de la época. Antes de someterlo a un juicio eclesiástico debían hacerlo confesar, por lo que primero le sacaron las uñas, le aplastaron los dedos, lo sometieron al castigo del agua y aunque finalmente confesó ser brujo y que el diablo lo visitaba por las noches, no dejaron de torturarlo, como se acostumbraba a hacer con las brujas. Los curas, espantados con las confesiones del moribundo, informaron al Papa, que ordenó que lo obligaran a mostrar arrepentimiento de forma pública, y como no quiso pasar por esa humillación, los inquisidores lo introdujeron en la doncella de hierro, un ataúd con forma humana lleno de gruesos clavos que hacían orificios en su cuerpo. Una vez que confesó y aceptó la culpa, lo volvieron a introducir en la doncella de puntas afiladas que le penetraron los brazos, las piernas, la barriga, el pecho, la vejiga y la raíz del miembro masculino, pero no tanto como para matarlo, y así permaneció haciendo un gran griterío y lamento durante 2 días, después de los cuales lo quemaron en una hoguera. De esta forma, sin necesidad de tocarlo, Judith fue testigo de la muerte del último de sus perpetradores y se esfumó en el aire, pensando que las furias son apenas unas gatitas de uñas afiladas al lado de los crueles inquisidores. Si te ha gustado este cuento, suscríbete a mi canal y dame un like para recibir más cuentos de terror de Nora Guevara.